Buenas tardes, mi nombre es Aldo Justin y les voy a exponer la procedencia del amparo indirecto. Como tal, en contexto, el amparo es aquel, en un concepto muy general, el amparo nos dice que es el medio de defensa constitucional que existe para cualquier persona que sea obviamente del Estado mexicano. Este medio es un control de defensa de convencionalidad que se va actualizando en los últimos años y que realmente es para, pues, más que nada para los principios fundamentales en cuestión de para qué es o para qué sirve. Es aquel medio que va a defender los derechos humanos, las garantías individuales, contra actos u omisiones de cualquier autoridad, y contra cualquier violación procesal hacia algún mismo juicio o alguna sentencia o resolución, lauro, etc. En contexto, el amparo indirecto es aquel que se da fuera de un proceso judicial o fuera de un juicio. Se da antes y después. Teniendo en contexto esa información, esa tesitura, les voy a explicar cómo es la procedencia o cómo es que procede o contra qué procede el amparo indirecto en general. Fundamentalmente se encuentra en el artículo 107 de la nueva ley de amparo, donde nos indica ciertos requisitos para crear ese acto, más bien para pedir ese acto reclamado ante una autoridad responsable. Y como principio fundamental en cuestión del amparo indirecto, yo creo que es el proteger garantías y hacer tiene un principio reparador y protege las garantías también de cierta manera. ¿Y qué es lo que va a proteger? Pues garantías, derechos humanos. Y tomando en cuenta que existen ciertas hipótesis de cuándo procede el amparo, pues vamos a empezar a explicar contra qué procede. Principalmente pues contra normas generales, actos de observancia que van encaminados a establecer reglas que rigen para todos, obviamente. De cierta manera, estos actos pueden ser tratados internacionales, reglamentos, leyes que rigen obviamente para todos, ¿no? Volviendo a repetirlo, etcétera. Pueden ser actos normativos, formal o informalmente legislativos, que vengan de esta parte en contexto, ¿no? Como es el caso de los reglamentos administrativos, también procede contra los actos de autoridades administrativas, de la administración pública, tanto federal como estatal, municipal, etcétera. En este caso procede contra, pues, formalmente administrativos e informalmente judiciales. Procede también contra las últimas resoluciones que haya emitido la autoridad. Así lo marca la fracción 3. Sin embargo, hay una excepción, que es la fracción 4, que nos indica y nos explica el que no necesariamente necesitamos esperar hasta el último momento para nosotros proceder y hacer esa pequeña llamada de atención, esa petición de una violación del proceso. Sin embargo,
no es necesario esperarte hasta la última resolución, ¿no? Porque ya así lo indica el artículo 107, fracción cuarta. También procede con la contra las violaciones que se hayan cometido en la subsanación del procedimiento respectivo, obviamente. También procede el juicio de amparato indirecto, y esto con fundamento en la fracción 2 del artículo 107 de la Ley del Amparo, contra organismos públicos que son públicos o constitucionales, autónomos, e inclusive nos topamos con la fracción 9, que alude al amparo indirecto contra actos tantos con el Instituto de Telecomunicaciones como de la Comisión Federal de la Competencia en idónica, pudiéndose dar tanto como los actos o como las omisiones, dependiendo cuál sea el caso, y las normas de observancia general de estos organismos, que son organismos públicos constitucionales públicos. La fracción 4, 5, 6 y 8 del artículo 107 de la Ley de Amparo se alude al amparo indirecto contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios y del trabajo. Hay que tener cuidado con este último punto, porque pueden ser de trabajo, porque pueden ser como tribunales administrativos, como son ya las juntas de conciliación y arbitraje, o como serán en breve órganos propios e internos del Poder Judicial. Pues bien, los actos de los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo se atacan en amparo indirecto si se han emitido fuera de juicio. Si se tratan de actos después de concluir el juicio, si se trata de actos de antes del juicio, si teniendo una ejecución, si se tratan de actos dentro de un juicio que tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, que afecten a los derechos sustantivos, que son los derechos de fondo, y también contra actos que afecten a terceros extraños a juicio, sea que se trate de actos dentro de un proceso o fuera de un proceso judicial. Por último, la fracción 7 del artículo 107 nos refiere la procedencia de amparo contra actos del Ministerio Público. Es una fracción muy importante, ya que actualmente pues se está dando mucho esa anomalía ante los derechos y violaciones del proceso que existe hoy en día, actualmente todavía, y que se da por hecho que pues muchas personas no lo saben, ¿no? Pero es una fracción muy importante, ya que pues es lo que se vive a diario. Contra estos actos procede este recurso innominado llamado amparo indirecto. Así también como tenemos problemas con el amparo de la acción penal, del desistimiento penal. A grandes rasgos es la hipótesis que existe para la procedencia del amparo indirecto, que encuentra su sustento en el artículo 107, fracciones del 1 al 9, hasta de la Carta Magna, la Constitución Política Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos.
También comentar un poco en cuestión de los principios que se debe de aplicar la definitividad ante todo juicio o ante todo proceso legal. En este caso, se debe de agotar todo el recurso ordinario que existe en cada materia. Evidentemente debe de agotarse todos esos recursos que existen ante esa resolución o ese acto de violación procesal o de garantía individual que exista ante una autoridad responsable, entendiendo que se debe de agotar hasta el último minuto o hasta la última circunstancia ese principio de definitividad para poder hacer la procedencia de ese acto indirecto. Sin embargo, existen varias excepciones. También existen varias circunstancias en las cuales pues también puede proceder ese acto, ¿no? Y recordemos también que todo este proceso inicia cuando se presenta el escrito de demanda, así lo dice el artículo 170 de la Ley de Amparo, fracción primera, indicando que existe ese, y así se da la presentación, más bien el inicio del juicio, y se da obviamente antes de que inicie todo el juicio. Sin embargo, no existe ningún requisito para poder presentar esa queja. Sin embargo, todo el proceso te pide ciertos requisitos para que sea un acto válido o un acto procedente y no tengas ningún problema que sea desechada, retenida o inválida esa petición del acto reclamado. Y con eso le damos fin a la exposición. Espero que les guste.